¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de literatura. Claro, usted te preguntará, profesor, ¿pero no le supone que es razonamiento verbal? Sí, pero como tú ya sabes, por cada tema, ¿no es cierto? O por cada tres temas de razonamiento verbal se desarrolla un tema de literatura, ¿correcto? Y es más, el día de hoy vamos a hablar pues, de un tema fundamental e importante dentro de las letras peruanas, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio de conciencia, estamos hablando de digamos, una literatura que ha sido postergada por muchos años y que por esta época y a través de una crisis política, de una crisis social y cultural, es que se da una visión de alguna manera inclusiva, de alguna manera de no solamente la literatura, sino una visión inclusiva de lo que sería el indígena, ¿no es cierto? De alguna manera este individuo, ¿no es cierto? Este ser marginado, ¿no? Por muchos años dentro de la historia peruana, ¿no? Es como un tema pendiente que acá, pues, ¿no es cierto? Sale, digamos, a la palestra como un tema importante, ¿no? Entonces, hablar del indigenismo es hablar de un cambio de visión, ¿no? Es hablar de un cambio de concepto y es hablar de un cambio de la identidad nacional dentro del territorio patrio. Además de eso, es importante recordar que el indigenismo peruano es una corriente que parte de lo que se va a conocer como el regionalismo, que pertenece a esta nueva narrativa instaurada, ¿no es cierto?, en América Latina, que es una variante del modernismo narrativo y que tiene como función exaltar, ¿no es cierto?, a los habitantes autóctonos de ciertas regiones y de ciertos lugares, pero no para describirlos, digamos, y no para colocarlos ahí como adornos, ¿no? Sino para, de alguna manera, involucrarse en su lucha y exaltar sus condiciones, ¿no? Libertarias y de rebeldía digamos, para dar a conocer su voz, ¿no? ante este reclamo por una justicia que ellos pedían como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy dentro de, digamos, cuarto año de secundaria, ¿no? El indigenismo peruano. El indigenismo peruano es una vertiente no solamente del regionalismo, sino que el indigenismo peruano surge en paralelo con la vanguardia, ¿no es cierto? Con la vanguardia o con el vanguardismo peruano, ¿no es cierto? El vanguardismo peruano pues se destaca, ustedes saben que esencialmente se destaca por la poesía, ¿no es cierto? Tenemos como máximo exponente dentro del vanguardismo peruano a César Abraham Vallejo Mendoza, pero el contexto histórico entre el vanguardismo y el modernismo es un contexto similar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el indigenismo parte de una idea que había sido postergada durante muchos años, ¿no? Esa idea, ¿no es cierto? Esa idea tiene que ver, chicos, con el indio, ¿no? El indio como personaje marginado. Se va a convertir en este indio rebelde, ¿no es cierto? En este indio que va a posicionarse dentro de, digamos, las perspectivas nacionales, ¿no? Se va a posicionar como un ente importante para la fundación nacional, ¿correcto? Entonces, para que el indio pase de ser, ¿no es cierto?, un sujeto marginado, un sujeto sometido, un sujeto controlado, a convertirse en un sujeto rebelde, y sobre todo convertirse en un sujeto libre, ¿no es cierto?, es que va a tener que pasar muchas condiciones y muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, es importante recordar que, ¿no es cierto?, dentro del contexto histórico, el indigenismo coincide con la crisis del Estado oligárquico. ¿Qué quiere decir con el Estado oligárquico? Quiere decir que las personas que controlaban el poder, ¿no es cierto?, las personas que sometían al indígena, las personas que allá en sus territorios, en sus chacras, ¿no es cierto?, en su terruño, controlaban y esclavizaban a los indígenas, van a perder ese poder, ¿no es cierto? Y es allí donde los indios van a, de alguna manera, a retrotraer ese poder de los terratenientes y van a reclamar lo que es suyo, van a reclamar esa tierra que ellos van a trabajar, ¿no es cierto?, a costa, claro está, de este poder oligárquico, ¿no? Entonces los indios se van a alzar, se van a rebelar, ¿no es cierto?, en toda esa zona andina, y vamos a decantar, ¿no es cierto?, o vamos a hablar también de que el indigenismo aparece durante tres gobiernos, ¿no?
Se va a iniciar pues con una dictadura, ¿no es cierto?, de Leguía, va a durar 11 años esta dictadura, y se va a prolongar hasta la dictadura de Sánchez Cerro, ¿no? Curiosamente, el indigenismo ocurre en periodo de dictaduras en el Estado peruano, ¿no? Hasta llegar al gobierno de Benavides, ¿no es cierto? Entonces, podemos hablar de que tras el decaimiento del Estado oligárquico va a surgir la clase media, una clase, claro está, que no tenía pues un linaje determinado o no era aristocrática, pero sí era, digamos, personas que tenían dinero y que tenían negocios y que de alguna manera eran emprendedoras, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Además, la mayoría de la clase media limeña tenía, ¿no es cierto?, un roce o tenía un contacto con estas clases de indígenas que migraban hacia la capital, ¿no es cierto? Y por ende, a partir de esta mezcla, a partir de esta convivencia entre la clase indígena, ¿no es cierto?, que llegaba aquí a Lima para una condición mejor, y estas rebeliones que se daban en la sierra, ¿no es cierto?, o digamos, o en los Andes, por un reclamo justo, por un reclamo de la apropiación de la tierra por parte de los indígenas, van a surgir nuevos partidos políticos y nuevos pensamientos ideológicos, ¿no?, que lo que trataban de hacer era involucrar al indígena dentro del proyecto de nación. Va a surgir, por ejemplo, el APRA, ¿no es cierto?, y también el Partido Socialista. Es importante recordar que el APRA surge como un partido revolucionario, ¿no es cierto?, que tenía de alguna manera sus vinculaciones predispuestas a digamos, una conexión más bien comunista, ¿no es cierto?, una conexión o una ideología más bien pensada, ¿no es cierto?, en el favor de las masas, ¿no? Lógicamente que después se va a convertir en el partido que todos conocemos, pero eso ya son con los años, ¿no? Tenían pues el APRA como ideólogo a Víctor Rolau Aya de la Torre, ¿no es cierto? Y en el Partido Socialista, pues un partido más bien pensado en la administración, no solamente cultural, democráticamente, sino en la administración social del poder, ¿no es cierto?, por parte de, digamos, de la sociedad, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener pues como líder importante y político a José Carlos Mariátegui. Curiosamente, Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui van a formar el primer frente estudiantil que va a luchar contra el gobierno de Leguía durante esos años, en los años 20, ¿cierto? Entonces, ellos dos van a fundar estos partidos políticos que van a ser importantes en la historia, digamos, en la historia democrática y no democrática del Perú, ¿no? El Partido Socialista va a convertirse en el partido de izquierda, ¿no?, en el MIR, y posteriormente va a cumplir, o digamos, va a formar dos bandos, ¿no? Un bando más recalcitrante, como el Partido Comunista o Sendero Luminoso, en los años 80, y el partido, pues, digamos, más selectivo, o un partido de alguna manera que trataban de tomar el poder a través de la fuerza, ya, pero se metían con las clases políticas, que tenía que ver con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿cierto?, el MRTA, ¿no? Pero claro, es un trastocamiento o es una transformación de la ideología de Mariátegui, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir para el surgimiento del indigenismo peruano, ¿no? Un Perú envuelto en crisis, un Perú donde la clase media toma una posición, el Estado oligárquico cae, los terratenientes también, y muchos indígenas van a, digamos, a migrar a Lima para buscar un futuro mejor, ¿cierto? Hay que recordar que el indigenismo peruano es una corriente cultural literaria que retrata al indio de manera objetiva, de manera real. Pero ¿para qué lo plantea o lo retrata de esta manera objetiva? Porque busca reivindicarlo socioeconómicamente. El problema del indio no solamente es un problema cultural, no solamente es un problema racial, es un problema económico, porque al indio no se le ha involucrado en las elecciones nacionales, ¿correcto? Entonces, por esa necesidad surge el indigenismo peruano. Ahora, también surge a partir de la década de los años 20, junto al vanguardismo peruano, ¿correcto? Si el vanguardismo se destaca más bien en la poesía, el indigenismo peruano se va a destacar en la narrativa. Y va a abarcar diferentes artes como la música, por ejemplo, la música que se origina acá es la música folclórica, ¿no es cierto? La música de los Andes, ¿no? La pintura, por ejemplo, con Rafael Chambi, ¿no es cierto? Y otros elementos adicionales que siguen esta corriente cultural, ¿no es cierto?, y literaria, ¿no?, llamada indigenismo peruano. Ahora, para que surja el indigenismo, vamos a tener que hablar de
promotores e ideólogos, ¿no? Promotores que van a justificar y que van a de alguna manera apoyar el surgimiento, ¿no? La insurrección y las rebeliones indígenas a lo largo de la sierra y el sur del Perú. ¿Correcto, chicos?